Todos a este espacio que el Señor nos permite para llegar a sus hogares. Siempre es un privilegio para cada uno de nosotros. Sabemos que en la medida que el Señor nos vaya preparando, esta va a ser la misión de cada uno, de poder llegar al corazón y a la mente de los que están a nuestro alrededor. Así que me gozo por todos los que tenemos el anhelo y por aquellos que no lo tienen en este momento, que el Señor mueva sus corazones en medio de esta tribulación que está viviendo el mundo, en medio de esta pandemia, que nosotros pongamos nuestros pies firmes a la palabra de Dios para poder salir avantes, para poder salir victoriosos, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que vamos a dar inicio poniendo nuestros corazones dispuestos a recibir de esta palabra. Amado Padre, te damos gracias por estos minutos o por el tiempo que has permitido que nosotros podamos recibir de tu palabra. Permítenos, Padre Celestial, que podamos con sabiduría atesorar esta palabra para que te quede en nuestra mente, nuestro corazón y poderlo llevar en práctica con nuestros hijos, con nuestra familia, con todos los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, comenzamos este estudio poniéndote a ti, Señor, como el único Dios verdadero que nos da el discernimiento. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado haciendo el estudio respecto a nuestras convicciones. ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿A quién tú le crees? ¿A quién dirige tu vida? ¿Quién es el que permite que tus actos sean el reflejo del que dirige tu vida? Una convicción es en lo que tú crees. Una emoción es aquello que te hace actuar de una manera distinta a los demás, porque te emocionaste, porque saltaste, así como estábamos ahorita nosotros alabando. Si se dan cuenta, pusimos en diferentes épocas alabanzas que en su momento fueron para nosotros el regocijo cuando llegábamos a la iglesia y toca el pandero y yo recuerdo hasta con un pañuelito dando vueltas, ya sin importarme si los jóvenes que estaban alrededor, porque recuerdo que tenía unos 20 años, que es la edad más difícil, en donde a ti te da vergüenza, qué dirán los demás, cuando tú vienes y les dijiste que no ibas a una disco porque tenías que ir a la iglesia, y entonces esos momentos son cruciales en la juventud o en la adolescencia porque determinarán tu proceder en Cristo. Entonces, estas alabanzas de Ministerio Telim para nosotros fueron los que marcaron esa dirección correcta que al día de hoy nos permite estar perseverantes en la palabra de Dios. Después vino una de adoración, es aquel quebrantamiento donde el Señor te dice que Él es tu Dios, que Él es tu todo, que Él es el que dirige tu vida, que no importa lo que estés pasando, la tribulación que estés pasando, que Él es el Dios verdadero, el que tiene control desde el momento en que abres tus ojos hasta el momento en donde tus ojos se cierran. Tiene dos significados. Desde el momento en que comenzaste a vivir, pero una vida en Cristo, y dejaste aquella vida de muerte, óigate bien, una vida de muerte que estabas teniendo cuando lo que dirigía tu vida era este mundo. Entonces llegaste a decirle al Señor, Señor, ya no quiero. Señor, la vanidad, el que dirán, el afán por llegar a tener lo que hoy tengo, no quiero que dirija mi vida, sino que quiero que me dirijas tú, Padre, que seas tú el que me dé la sabiduría para hablarle a mis hijos, para que desde que son niños ellos no se aparten de ti, Padre. Lo que va a hacer refrenar mi lengua cuando tengo que lastimar a alguien que tengo a la par, llámese mi esposa, mis padres. Entonces, ese refreno en lengua
viene con una sabiduría que solo Dios te la puede dar, para no lastimar a los seres que fueron diseñados en el plan perfecto de Dios para que te acompañaran hasta que tus ojos se cierren. Entonces, todo esto es basado en convicciones y las pudimos estudiar. Y aquí viene, como le digo siempre al hermano Danubio, el resumen resumido del resumen. Vamos a ver de qué se trataron los estudios de convicción todos estos domingos. Aquí tengo en mis notas que estuvimos hablando de la resurrección de Cristo. O sea, ¿tú crees en ello o solamente es un libro de cuentos para ti? Dice la crucifixión de Cristo, ¿lo crees también? Nuestra seguridad eterna, la oración, el torno a Dios. La semana pasada vimos en torno a la Biblia. ¿Crees en la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios? Y el día de hoy culminamos con mis convicciones personales. ¿Qué es una convicción personal? ¿Eres tú? ¿Eres Danubio? ¿Eres Héctor? ¿Eres Juanito? ¿Eres Pablo? ¿Eres Milton? ¿Eres Patti? ¿Eres Betty? ¿Eres Inés? ¿Quién dirige tu vida? Mostrará a los demás quién eres tú. ¿Recuerdan aquellos momentos en donde nosotros veníamos y nos juntábamos y decían, ahí viene aquel que va a hacer que esta fiesta sea inolvidable? Con los chistes mal creados, con los chistes buenos. ¿Qué tipo de persona eras tú? ¿Quién era el que dirigía tu vida? ¿Quién era el que moraba en ti para hacer las cosas bien o malas? Entonces, eso era lo que nosotros teníamos que venir a hacer la diferencia. Si la diferencia la hacía la manera en que tú te comportabas, la manera en que tú decías las cosas, o simple y sencillamente era de los que decían, aguas, ahí viene Milton, y a este cuate es mero cuadrado, o al revés, ahí viene el de los chistes colorados. Entonces, yo quiero que te identifiques con esto, con lo que eras y lo que eres hoy en día, o probablemente lo que sigue siendo parte de tu vida. Al Señor no le gusta que tengamos doble cara. De una manera en mi casa y de una manera al salir de esta puerta. Yo les decía a mis hijos desde niños, aquí adentro, esto es lo que se cree. Aquí adentro de casa, esto es lo que rige nuestras vidas. ¿Te recuerdan la semana pasada? Hablamos, entras tú, pero no entra la moto. O entra la moto, pero no entras tú. Aquí se te ama, aquí se te provee, aquí el amor de Dios nos inunda. Pero una vez salgas y tomes esa perilla y vayas a la calle, yo no voy a estar ahí, pero el Señor, el Espíritu Santo que mora en ti, que se te ha ministrado en esta casa, será o no el que rige tu vida. Todo depende de ti. Tú no eres un robot, porque si fuéramos un robot dejaría de existir el libre albedrío. Entonces, depende de ti, depende de la convicción que tengas. ¿Cómo te vas a relacionar en el mundo exterior? En el mundo donde eres libre, entre comillas. Pero si tú tomaste esa decisión un día, si tú viniste a los pies de Cristo y le entregaste tu corazón, dejas de tener esa aparente libertad que el mundo te pone y comienzas a ser una persona en Cristo Jesús que tu único objetivo es caminar conforme tus preceptos, tus mandamientos, tus convicciones definen el ropaje que te cubre, definen
lo firme o lo que tambalean tus pies, dependiendo de dónde estás sentado o parado. Si estás parado, quieres la roca inamovible, la roca que te dará la firmeza que es Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia a personas que han tenido una relación con Cristo, podemos ir al libro de Daniel. Me gustó esta fotografía porque me lleva a momentos en donde pude ver las convicciones de un capitán de equipo en una high school. Por lo regular en las películas nos hemos dado cuenta que el capitán del equipo es un joven fornido, el equipo de fútbol americano le exige mucho ejercicio, tienen que ser con un dinamismo tremendo, tienen que ser líderes, tienen que ser esto porque van a dirigir a un equipo. Y recuerdo que este capitán, en una ocasión vino uno de los periodistas o que estaba estudiando periodismo y sacó en el periódico de la escuela lo que había hecho ese capitán. Ese capitán, en el momento que uno de los jóvenes del equipo contrario se lesionó, comenzó y le dijo a su equipo que oraran por aquel joven. Era el rival, era de los que ellos querían destruir con su punteo para poder ser líderes o para poder ganar ese partido. Pero este capitán lo que hizo fue tomarse de la mano y orar para que este joven que se había lesionado pudiera recuperarse, no importando que él fuera uno de los que les iban a hacer puntos y mirarían la derrota, una derrota entre comillas de ese momento, de esa noche, de ese día. Pero él, en su convicción, en lo que regía su vida, no lo vio como la competencia, no lo vio como el enemigo. Él dijo, el Señor es el que dirige mi vida y yo no quiero que esta persona salga lastimada. Y entonces viene a mi mente que cuando pasó el tiempo, él lo hizo de una manera normal, él lo hizo no pensando en que le estaban tomando la película, lo hizo porque el Señor, en lo que era su vida, era el instructivo de él, ¿verdad? Entonces, al final del mes, cuando salió el periódico, salió esta fotografía de ese equipo orando por un capitán que les había dicho a sus jugadores que había que orar por ese otro joven. Perdonen que les hago todo esto, pero siempre les he dicho que las figuras y las maneras en donde yo puedo organizar lo que el Señor pide para nosotros es a través de una vida real. Entonces, esto marcó a este capitán. Tan es así que este no era el de los paris para que todas las chicas se fueran con él. Él no era el de la película de Hollywood que venía y hacía que el capitán del equipo era el que las niñas querían hasta tener el jacket, la jacket de él, o la chumpa diríamos en Guatemala, sino que él quería seguir algo que dirigía su vida, Cristo. Entonces, hasta el día de hoy hay jóvenes que han desviado su camino y recuerdan o dicen o les viene a tu memoria que había un capitán en el equipo de fútbol que era el líder, que era el que todo el mundo quería ser su amigo, era el que todas las chicas querían salir con él, pero él en sus convicciones se dirigía de la manera en que el Señor, a través de esa Biblia que ustedes ven en las manos de él, dirigía su vida.
O sea, una de sus convicciones era que la Biblia es la palabra de Dios. Y así es como se lo dije en el servicio anterior. Él sabía que el que dirigía su vida era él, el que había dado su vida por él, el que había resucitado, el que había muerto en una cruz, el que daba la seguridad. A él no dependía de un coach que dijera, si vienes y quiebras de aquel que está allá, te ganará el puesto de capitán. No, él era un esfuerzo personal, era un tú a tú con el Señor, era un orar en la mañana antes de irse a trabajar, a jugar o a estudiar. En la tarde, cuando él después de terminar el juego, venía todavía y le daba unas 4 o 5 vueltas a la manzana para poder estar en forma. A él lo que le dirigía era un sentir, era una convicción, era un convencimiento que tuvo desde que era niño, desde que le dijo a su padre, fíjate por dónde vas, porque yo voy siguiendo tus pasos. ¿Qué pasos están siguiendo tus hijos? ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias que la vida te está dando? Porque recuerda, de la manera en que tú reacciones, de esa manera tus hijos van a reaccionar en el futuro cuando las mismas circunstancias rodeen tu vida. Ellos tienen que ver, como se los decía en un momento cuando empezó la pandemia, qué es lo que estás haciendo en esos programitas que salen últimamente, haciendo solo chistes, dando palabra para que esta enfermedad no toque tu casa, enseñándoles a orar para que cubran su casa, su familia, las personas que están alrededor, o simple y sencillamente lo estaban tomando como unas vacaciones que nunca habían tomado, porque ustedes sabrán, el mundo se paralizó, no se podía ir a trabajar, había que estar confinados en sus casas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros cuando esta pandemia empezó? Así es como tus niños lo van a ver en el futuro. Cuando paralice su vida, un despido de trabajo, cuando paralice tu vida, un divorcio, cuando paralice tu vida, una muerte. ¿Cómo reaccionamos nosotros conforme a nuestras convicciones el día que esto se presentó en nuestras vidas? ¿De qué manera nuestros hijos, que son los que nos ven como los líderes, como el capitán de este equipo, como el invencible, el que había que darle la pelota para ir a anotar un gol? El balón tenía que tirarte lo más lejos posible para llegar a esa meta. Esa trayectoria que ustedes la ven en cámara lenta, cuando el que está hasta atrás, perdone que no sé ni los nombres de los chicos, pero le tira la pelota y después de que tira la pelota, todo el mundo se le deja ir encima. Y recuerdo que ese capitán, su mamá estaba en los graderíos y era la primera que se levantaba para ver si todo el mundo que se le había caído encima lo iba a dejar lesionado o lo iba a dejar libre o se iba a poder levantar. Cuenta él que cuando ya todos se levantaban, miraba al cielo y decía, Señor, gracias por haberme podido levantar después de ver este tumulto de jugadores encima de mí. Y entonces todo el mundo aplaudía. Pero esa es la trayectoria de tu vida. Si tú lo quieres ver de esta manera, cuando tú tomas la palabra de Cristo y la levantas y dices, estas son mis convicciones, yo no voy a robar a la empresa en donde estoy trabajando, yo no voy a hacer trampa en las ventas que estoy teniendo el día de hoy, no voy a ir a meter gato por liebre, yo no, Señor, yo tengo esta palabra de Dios, que es tu palabra, Padre, que es la que rige mi vida, que es la que hace que yo no pueda
no quiera encontrar atajos para ser millonario o para ser el jefe, yo no le voy a mover la silla a nadie, porque mis convicciones dicen que eres tú el que rige mi vida y en ti en el que yo creo. Entonces, cuando tira ese balón, es la palabra de Dios que sale de tus labios, es la palabra de Dios que sale en tu forma de compartir tus vivencias con los demás, la manera en que tú puedes decir, soy libre de deudas sin haberme metido a hacer negocios con narcotraficantes, sin haberme metido a hacer negocios de dinero fácil. Señor Jesús, sé que tengo deudas, sé que me metí, porque yo fui el que me metí a estos problemas financieros. Yo sé, Señor, que me metí a esta relación. Cuando hablamos de parejas tóxica, una relación que no me va a llevar a nada bueno, porque esta relación fui a buscar a un antro, porque esta relación salió de la calle por el internet, porque esta relación vino a mi vida solo porque necesitaba estar con alguien, pero no lo amaba. Entonces, todo esto va a venir y te va a decir, bueno, que tú sí sea solo sí y tú no sea solo no. Entonces, ya estoy aquí, ya lo tengo aquí, pero ahora me toca venir y tomarme de tu palabra para poder salir adelante, para poder decir y mostrarle a los demás que nos aceptan o no nos aceptan, que es el Señor el que me dirige. Entonces, este capitán cuando tiraba el balón, daba y se iba. Si ustedes quieren, miremoslo en cámara lenta, pero tenía un objetivo, había un receptor. Este receptor, ponle el nombre que tú quieras, este receptor que va a recibir este balón es tu hijo, aquel que probablemente esté en una vida victoriosa. Entonces le vas a decir, vas a salir adelante, vas a llegar a alcanzar más jóvenes con tu testimonio, porque como vas y como esta es la palabra de Dios, es la que te dice que no temas ni desmayes. Si es que ese balón va dirigido al que está en problemas, amén, porque esa palabra de Dios es la que sale de tu corazón, es la que sale de tu mente, pero con esa convicción. Entonces, hermanos, esto que dirige nuestras vidas nos hace distintos. Por eso vino a mi memoria a este joven que hoy por hoy decidió no contaminarse con lo que el mundo le daba. Este joven, en la historia que yo conozco, que la conozco muy bien, es un joven que está en Nueva York de misionero. Un joven que decidió no venir a estudiar y cambió de una carrera que le daba a él expectativas de hacer mucho dinero, porque era un muy buen matemático, de finanzas, a una carrera en donde él lo que necesita hasta el día de hoy es llegar a los jóvenes universitarios, a los jóvenes que en Nueva York se han contaminado con todo lo que este mundo les está ofreciendo. Este misionero hoy por hoy recibe todo porque decidió seguir a Cristo. Entonces viene la pregunta del millón. ¿En dónde estás tú? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿En dónde has venido en tu vida a decir, quiero o no quiero? ¿Me contamino o no me contamino? Y aquí comienza el Señor a hablar a tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? Vamos a Daniel 1:8, que es la palabra de Dios.
Daniel propuso en tu corazón no contaminarte con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarte. Si nos vamos a todo Daniel, estamos hablando del rey Nabucodonosor que había conquistado ese sector. Pero se los voy a leer yo. Y hay varias cositas, varias palabras que el Señor nos muestra y dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor lo entregó y está con mayúscula. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a Daniel, cuando él propuso, fue de 3 jóvenes que llegaron, pero tenían que tener características principales e importantes. Como decía, esto está en Daniel 1:4. Dice, entre las características de estos jóvenes decían, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vámonos un poquito hacia atrás. Ellos ya tenían estas características. Estas características son las que tú tienes como hijo de Dios. Como hijo de Dios, tú ya tienes definido los lugares que visitas, ya tienes definida la manera en que tus pasos son dirigidos cuando dirigen tu vida hacia el bien, hacia la honestidad, hacia un buen vocabulario, un vocabulario sano, no un vocabulario en donde lo que sale de tu boca es dañino para otros, un vocabulario donde el chisme ya no tiene cabida en tus labios, un vocabulario en donde dice que si tus labios no te abren para bendición, que no se abran. Si no vas a decir algo bueno de alguien, no digas nada. Simple y sencillamente cambias tu dirección. Entonces quiere decir que tú ya estás definido como esos jóvenes que tenían que ser de un buen caminar, de un buen proceder, de un buen linaje. ¿De qué linaje vienes tú? No me vas a decir ahorita, hoy en día, que tú vienes del linaje de los toltecas, o del linaje de los españoles, o del linaje de los árabes, o del linaje... No, estoy hablando del linaje que tú vienes. Tú vienes de un linaje que tu padre pagó el precio. Tú vienes de Jesucristo, que murió en una cruz, que resucitó el tercer día, que dejó la tumba vacía. Ese es el linaje del que tú vienes al ser nueva criatura. Entonces, estos jóvenes, cuando llegaron, se ganaron el favor del carcelero o el favor del jefe, de los eunucos, y entonces le rogaron, porque se veían bien, no se veían nada que le diera a él el sentimiento de que fueran jóvenes malos. Por las características que tenían, escogieron a ellos 4 y le dijeron a él que por favor no les permitiera contaminarse o beber del vino que ellos bebían, ni de la comida del rey. Entonces él les dice, si ustedes no hacen lo que mi rey les dice, a mí me van a volar la cabeza. Yo me voy a quedar sin ñola de una vez, porque yo tengo que hacer lo que el rey dice. Y le dijeron ellos, déjanos, danos la oportunidad. Desde ahí comienzan
las dietas de los vegetarianos, hermanos, pero nosotros no lo hemos querido ver y nos gusta más ir a Whataburger y Chamagaucha y todo eso, ¿verdad? Que nos hace estar algo pasaditos de libras. Pero vamos a ver lo que ellos le decían. Y le decían ellos que no le dejaran contaminar. Cuando les dice que le puso gracia Daniel al jefe de los eunucos, era porque su hablar había sido de un tono que lo convenció. Y entonces les dejó a ellos solamente comer legumbres. Y le dijo que a los días ellos iban a presentarse y te iban a ver hasta más chapuditos. No se iban a ver todos desnutridos, sino que iban a estar bien. Que lo que el mundo les presentaba o lo que el rey les presentaba no iba a ser la diferencia, que ellos iban a estar bien, que ellos no se iban a contaminar con lo que ellos aparentemente, lo que el mundo te da, es lo mejor. Ellos simple y sencillamente querían no contaminarse porque ellos venían dirigidos desde niños con una manera correcta de alimentarse espiritualmente. Así es como lo estoy viendo ahorita. No estoy hablando nada y exclusivamente de una manera física, sino que espiritual también. Nosotros no tenemos que venir a decir, no es tan malo, lo voy a usar, no es tan malo, lo voy a comer, o no es tan malo, comienzo mañana al régimen que llevaba. El no seguir una convicción nos hace estar de doble ánimo. Y entonces le dijo en Daniel 1:16, así pues, Meltar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Quién te lo da a ti? ¿O quién nos lo da a nosotros? Dios. En todas las letras y ciencias, ¿cómo vino esta revelación de Dios? Por la obediencia. Nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos y creemos que es bueno y tener la gracia de Dios. Pero no, es al revés, hermanos. La gracia de Dios viene a través de seguir sus mandamientos, a través de hacer lo que Dios dirige hacia nosotros. Entonces, pasados pues los días al fin, de los cuales había dicho el rey, porque él había dado un tiempo para que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Tiro. Sabiduría e inteligencia son 2 puntos que tienen que regir nuestra vida. Son 2 puntos que nosotros tenemos que hacer énfasis antes de actuar, antes de decir, me voy a dejar llevar por la moda, me voy a dejar llevar porque ahora hay otros métodos psicológicos de hacer las cosas. Yo no les digo, hermanos, que es la manera de hacerlo, pero yo les recuerdo que mi mamita tiene 85 años actualmente, pero yo con una levantadita de cejas, yo ya sé que eso no es correcto o que me estoy pasando de la línea. Con 85 años, la expresión de ella me dice mucho a mí. Cuando está contenta, cuando no está muy contenta y cuando está bien enojada. Con 85 años de edad, puede decirme a mí cómo se siente. Entonces, tú, hermano, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Cómo es
la manera en que quieres que el Señor dirija tu vida. Tú lo conoces, en tu corazón y en tu mente está esto, que tú a través del Espíritu Santo has sido dirigido. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y cumplir su obra. ¿Qué hay en tu ser? ¿Qué corre en tus venas? ¿Qué hay en tus músculos? ¿Qué es lo que hace que tú vengas a hacer tu voluntad o la voluntad de Dios? El Señor viene, te lo presenta, te dice quién es Él, te revela tu vida, dice que tomes una decisión, que dejes ese mundo en donde estás muerto en pecado y que vengas hacia Él. Te da los lineamientos, te dice quién va a dirigir tu vida. Lo único que hiciste en este momento es analizar y tomaste esta decisión. Y ahora, cuando tu decisión tiene que ser cumplir la obra de Dios, ya no es cumplir la tuya, es cumplir la obra de Dios, hacer lo que el Señor quiere que hagas. Entonces, no te va a dejar solo, Él va a venir. En Hechos 1:8 te lo describe. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en San Antonio, en Dallas, en Argentina, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, Honduras, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién dirige tu vida? ¿A través de quién dirige tu vida? Te he dicho muchos ejemplos que antes de apachar aquel botoncito, el Espíritu Santo está guiando tu vida. Aquel botoncito que solo te va a meter a problemas. Aquel botoncito que una respuesta y un like le vas a decir mucho sin decir nada. Aquella respuesta, aquel sí y aquel no. Aquella firma que va a ser un documento que no bendecirá tu vida. Aquella respuesta que solo va a encender un fuego en tu hogar. Aquello que tú tienes que decir, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Y esto que iba a decir, no lo digo. Y tú reinarás. Y tú me darás la victoria. Y tú, Señor, harás en aquella persona que llegue tu espíritu, que sea contrito, que sea un espíritu que le dé el discernimiento para reconocer que el que dirige tu vida ya no es tu apellido, ya no es el aquello de no te dejes la primera porque si no después te van a agarrar de tonto. ¿Recuerdan expresiones como esas? Entonces tienes que ver quién dirige tu vida. Ya tomaste una decisión, ya eres un cristiano. O estás oyendo cómo son los cristianos, esos loquitos que andan con pandereta y que andan hablando toda la vida, de noche, de día, en cada momento. Cuando tú les hablas, te hablan de un Cristo que vive y mora en cada uno de ellos. Entonces, ese Espíritu Santo, que es el que mora en ti, va a ser más fuerte cada día, dependiendo, como hablamos el otro día, de las oraciones, de ese cuarto donde te has enterrado, de ese cuarto donde le has pedido por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, por tu hogar, por tus padres. Aquellas oraciones en donde has dicho, Señor, ¿por qué no entienden que tú eres la luz de este mundo? ¿Por qué, Señor, siguen
atadas a esas tradiciones que no les dan nada bueno. Señor Jesús, ¿por qué no abres los ojos? En lugar de estar en esas quejas, tú vas a orar y vas a decir, Señor, aunque mis ojos no lo vean, yo sé que esa niña cambiará de opinión, que esa confusión que tiene en la mente mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, esa idea errónea de que va a llegar un momento en que la libertad sexual va a estar sin restricciones, que podemos hacer incluso reuniones entre parejas. Todo esto que el mundo está tratándote de dar poco a poco. No creas que ahora, el día de hoy, pudieron ellos poner una noticia hace como 20 años cuando decían el esposo de él, pensaríamos que el de las noticias se equivocó. Él está esperando un hijo de él. Ella está con su esposa. Todas estas pequeñas noticias que te han dado hoy, cuando te dicen que en el estado de Oregon, cuando tengas 15, 18 años, el mismo gobierno te va a pagar el cambio de sexo. Cuando toda esta revolución de malas ideas que Satanás está tramando en nuestros jóvenes te esté dando, y si te lo estoy diciendo es paulatinamente, tú puedas a través del Espíritu Santo venir y decir, Señor, cúbrelos. Señor, cubre mis hijos. Señor, cubre a estas criaturas que hoy tienen 2, 3, 5 años. Padre Celestial, el mundo no creas que se está poniendo malo hoy. El mundo viene malo desde el momento de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Te recuerdas del vídeo de la culpa nadie la quiere? Desde que empezamos a tomarnos la chibolita que no, que fue Eva, no, que fue la serpiente. Y me recuerda el chiste de y tú se la pasa paqui, paca, tuqui, tuqui, y meten gol. Hermanos, el mundo está caído desde ese momento que entró el pecado a nosotros a través de una mentira. Por eso, ojo, no creas que las mentiras son menos pecado que el adulterio o la fornicación o la pornografía. Todo entró a través de una mentira. Abrió los ojos de la maldad que no existía en nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, en la oración, tú tienes que compenetrarte y decirle, Señor, esto es lo que creo de ti y lo declaro. Y vas a leer y vas a ponerte de pies y cabeza diciendo, Señor, yo me visto contigo, me cubro, Padre Celestial, de pies a cabeza. No quiero nada que quede al descubierto, porque yo soy débil, Señor, porque yo contigo es que puedo luchar. Sin ti, Señor, pero ni a la esquina voy a llegar y voy a tropezarme 2 y 3 veces. Y las emociones me van a traicionar porque voy a salir de aquí, alabaré, 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 alabaré. Y cuando llegue a la esquina y vea las cosas que no son como las que debería de estar viendo mis ojos, voy a empezar a cuestionar a un Dios que dirige mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de una convicción, estoy hablando de algo que me emocionó, algo que vino a mi vida por un canto, que estoy diciendo, los cantos no son malos, pero mi convicción es mejor que cualquier otra actividad que pueda dar, porque mi convicción se llama Cristo. Y en cuanto a esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para no venir y andar para arriba y para abajo y estar con doble cara? Apocalipsis 3, 10, 11. Un tema lindo, un tema que al hermano Danubio le ha llevado años enseñándonoslo, que él dice, este libro
y todos los libros de la vida, de la Biblia, son buenos para nuestra vida. Si ponemos atención, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ay, hermanos, línea por línea, agárrela en tu vida, tómela, atesórela, por cuanto has guardado la palabra. Ponle signo de admiración o de interrogación. ¿He guardado la palabra de Dios? He guardado esa palabra cuando mi hijo me dice, papi, revisa por donde pasas, porque detrás de ti voy yo. ¿Has guardado la palabra de Dios? Y esta no es una palabra de condenación. Yo no estoy diciéndote que no ha servido para nada. Solo te estoy llamando a la reflexión para que tú digas, ¿he guardado la palabra? Si no la he guardado, este es el momento. Si no la he guardado, Señor, si he tenido este puesto por años haciendo o dejándome ser una persona corrupta, hoy es el momento. Has guardado la palabra de mi paciencia. Señor Jesús, tú no actúas ni tarde ni temprano. Tú actúas en el momento preciso de mi vida. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hermano, el ser cristiano no es, como se los dije anteriormente, el pare de sufrir. Habrá prueba. Habrá prueba el día que el que está a la par tuya ya no esté. Es que ella lo hacía así y nunca me di cuenta de cómo lo hacía. Es que él lo hacía así y ya no sé cómo lo hacía. Y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los que ya no están, Él los quiere con Él. Entonces, tiene que ser nuestra oración el día de hoy de caminar en Cristo. Como pareja, somos uno solo. Como pareja, ya no es ella y él, somos nosotros. Para probar a los que moran sobre la tierra. A todos, hermano, a todos. Entonces, lo número uno en nuestras vidas tiene que ser Cristo. La prioridad, la convicción de que Él es mi todo. He aquí, yo vengo pronto. Es la esperanza. Nosotros no tenemos que estar perdiendo el tiempo. Retén lo que tienes. Ahora, revisa, hermano. ¿Qué es lo que tienes? ¿Religión? ¿Palabra viva? ¿Un cuadernito de que me levanto a esta hora y hago esto? ¿Un recuento de solo cosas que lo único que estamos haciendo son obras? ¿O tienes a Cristo en tu corazón? Aquí vengo a algo importante, que es la palabra perdón. ¿Cómo podemos nosotros venir a decir que amamos a aquella persona, pero yo ya no le quiero escribir, yo ya no me quiero ni meter con ella porque solo problemas es porque lo que me hizo yo lo olvido? Pero, ahí viene el pero, dice que tenemos que perdonar. Si la palabra perdón es uno de los estatutos que el Señor ha puesto en tu vida, perdona. La otra persona probablemente se va a quedar anonadada de lo que te hizo y sin embargo tú le perdonas. Tú tienes que hacerlo en obediencia. Hermano, probablemente el perdón es una decisión que tienes que hacer. Una decisión que te hará vivir un poquito más. Pero el morir en Cristo te va a dar vida y vida en abundancia. Entonces,
toma este aspecto solo con el perdón. El perdón te va a hacer vivir un poquito más. Y el morir en Cristo, que es por lo que estás perdonando, te va a dar vida en abundancia. Entonces, estamos en este mundo, pero no somos de acá. Nosotros tenemos un lugar especial con Cristo. Entonces, perdona, hermano. Perdona de corazón, porque el perdón traerá a tu vida una promesa, que es lo que tú tienes. Esa decisión de perdonar, tú la tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, que el perdonar tiene una corona. El perdonar es una promesa que el Señor te ha dado. Entonces, cuando tú no perdonas, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién estás tú poniendo en tela de duda? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No eres tú, hermano. No es para ti. No es para aquella persona. Es en obediencia que te va a dar a ti, porque tú has sido sellado como un hijo de Cristo. 70 veces 7 es una manera de decir toda la vida. Tú lo tienes y tendrás un galardón. Entonces, cuando tú vienes a tener el perdón en tu vida, es algo que el Señor te lo ha dado y que te dará bendición. Conducirte con una vida recta, con una convicción de que es Cristo quien dirige tu vida, es porque estás sellado por medio del Espíritu Santo en ti, que es el que te da la victoria, que es el que te hará que seas fuerte en los momentos de tribulación. En momentos de tribulación, tú vas a ver y vas a sentir el que está contigo. En el Salmo 21 lo puedes leer. Si nos damos cuenta, nos hemos saltado de la convicción de la Biblia a la resurrección, a la crucifixión, y hermano, todo es en relación a Cristo. La Biblia nos habla de Cristo en donde quiera que tú lo quieras ver y abrir, y la página que quieras leer. Entonces, la convicción que tú tienes como cristiano te dará esto, que Él morará, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú estás cubierto con el amor de Dios. Tu vida le pertenece a Cristo porque tú has tomado una decisión. Pero todo esto que yo te digo tiene una palabra súper importante en tu vida. Una palabra que sin ella, estos minutos que hemos hablado no tendrían sentido. Eres identificado por esto, por fe. El Salmo 23:4 te habla de la fe que tienes que tener, y no el miedo que este mundo te está presentando. La fe es lo más hermoso que puedas tener, porque esto va a hacer que seas firme y no estés de esta manera, inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy alegre, saludando a todo el mundo, hasta cuando vas a HB, ahí estás con todos. Y otro día, pero ni saludas siquiera, ni siquiera el buenos días diste a tu jefe, al que está a la par tuya, ni a los nietos siquiera. Y dice, mire, ahorita no estoy de humor, ahorita olvídate. Uy, la abuelita está enojada, dice nada más. Uy, el abuelito hoy no quiere bulla. Uy, el abuelito quiere que le bajemos al aparatito porque está oyendo las noticias. En cambio, el abuelito, aquel que ruido, no ruido, acepta que aquel niño es la chispa en mi casa. Es la chispa que entiende una alegría hermosa en esto. Te di los principios. Te dije cómo el Señor nos muestra que tenemos que caminar. Y con esto voy a terminar para que hagas una reflexión en tu vida.
para que tú me digas cómo está tu convicción. La convicción ante qué dirige tu vida. Nosotros tenemos estos temores. Y estos temores son temores personales. Quiero que los analices. El de la crítica, el del rechazo a las pérdidas. ¿Quién te va a criticar? ¿Por qué claudicamos a nuestras convicciones? ¿Qué es lo que está dirigiendo tu vida o a qué le temes tú? ¿Qué es lo que en realidad estás tú dispuesto a hacer porque Cristo dirija tu vida? ¿Te van a decir que eres la aleluya del grupo? ¿Te van a criticar porque ya no haces aquellas pachangas ahí en tu casa en donde el día siguiente salían 3 bolsas de unas cosas que hay que apachar y que las venden por aluminio, pero llenas? Y que ese día el del aluminio los pasaba recogiendo felices porque después de esas fiestas, esas latas de cerveza le hacían su día. La crítica porque ya no pertenece a las que bailaban cha-cha-cha o a las que estaban en lo mejor de la sociedad. El temor al rechazo, a que en la lista de invitados digan, al Milton ya no lo pongamos porque ese ya no toma. No, o sea, la Pati ya no la pongamos en la lista porque mira, va a ser aburrida esa fiesta. Mira, solo empiezan a hablar de Dios. Mira, cuando empezás a hablar de algo, rapidito, te llevan la conversación a cosas de la iglesia, a cosas de orar, y peor si te dicen, mira, le invito, hermana, a que se una al grupo de oración de hoy a las 6 de la mañana. Olvídate, mira, no tengo ni tiempo de hacer el desayuno y ya quieren que vaya a orar en la mañana a un templo. ¿Qué rechazo quieres tú tener? ¿Cuál es la amistad que vas a perder? Decía un joven, lo tomaba él como chiste y lo expresaba. Él llegaba siempre bolo, ebrio, tomado, con cruda, retaca, ya no me recuerdo ni qué más nombre le tienen a esto, pero llegaba con sus tragos el día viernes en la noche y le decía a la esposa, Héctor, esos que te invitan a tomar no son tus amigos, le decía. Y Héctor, así, todo medio totoreco, le decía, Irma, esos que me invitan a tomar no son mis hermanos, le decía. Ay, ¿verdad que te dije? ¿Verdad que ya lo haces? Esos son lo mejor que tengo en la vida. Hermano, podrá ser chiste, pero esos no eran sus amigos. Él decía que esos eran sus hermanos. ¿Qué tipo de hermano? ¿Qué tipo de pérdida quieres tú en tu vida? ¿Aquel que solo te da un montón de camino o aquel que te permite estar firme? Tú lo decides. El que está firme, que se afirme más. Estos son los caminos del mundo. Esto es lo que el mundo te presenta. ¿Dónde están tus pies en este momento? ¿Fírmete en la roca? ¿Fírmete en amar a tus padres? ¿Firme en amar a tus hijos y decirles, hijos, perdón? No importa, hermano, cuán equivocado pudiste haber estado antes. El día es hoy. El momento es hoy. Para que tú digas, Cristo es la roca. Aquí pongo mis pies firmes. Me equivoqué antes, sí, pero hoy tomo la decisión. Hoy quiero estar en los caminos del Señor. Hoy quiero que mis hijos puedan ver el que dirige mi vida. Quiero que mis hijos puedan estar regocijándose del cambio que ha habido en mi vida. ¿Por qué? Porque vas a ser probado, hermano. Y si no estás con una convicción firme, es rapidito regresarte al mundo, que el mundo todo lo ve y lo hace fácil. Pero recuérdate, es una gran mentira. Le dijeron, con que el árbol, este arbolito, esta manzanita, es lo que te dijeron que no comieras. Lo que pasa es que no quiere que seas como él. Esa mentirita
no tengas pena. Ya vas a ver que con esta pastillita vas a sentir que el mundo lo puedes poner a tus pies. Te das cuenta de esa mentirita que ha hecho que tambalees en toda tu vida. Esa mentirita que hace que vayas a dejar a tus hijos a un lugar donde los cuiden porque tú ya no aguantas el dolor de cabeza, o más, hace que vayas a dejar a un lugar de silencio a esos padres que han dado la vida por ti, a esos padres que te enseñaron, como les dije la semana pasada, la tabla del 6 por 8, a esos padres que les tenías que tener paciencia, y hoy por hoy les dices, no entienden que ya les dije que eso no me gusta. A esos padres que por alguna razón no ahorraron para su vejez y hoy por hoy necesitan de ti. ¿Qué hijo eres tú? ¿Qué padre eres tú? ¿Qué hermano eres tú? Todo eso, esa convicción personal tiene que estar en Cristo para que tu vida sea una vida de alabanza, para que tu vida sea una vida de adoración, para que tu vida, hermano, el día de hoy, tú no tengas de qué arrepentirte y venir y decir, Señor, dirige mis pies, mis pasos, mi ser, porque yo amo a esos viejitos que me dieron la vida, porque yo amo a ese hermano que está confundido, ese hermano que no sé qué está pensando, esa hija que no vuelve, esa hija que espero que toque la puerta de mi casa en arrepentimiento, no hacia su madre o hacia su padre, a Cristo. ¿Qué es lo que están viendo en ti? ¿La emoción o la convicción? La emoción de aquella señora que los recibe con los brazos abiertos y te dice, es con Cristo la relación. Sigamos al que dirige nuestras vidas. Él es un Dios perdonador. Él es un Dios que no importa lo que hayas hecho. Es un Dios que olvida que olvidó tu falta y que te dice que nuevas son cada mañana. Ese es el Dios que yo te hablo hoy. Ese es el Dios que predica. Ese es el Dios que te ilumina el caminar. Hazlo, hazlo porque así es como se prueba todo. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Ahí en tu interior, ese músculo que se llama corazón, que te da sabiduría, que le dirige a tu mente lo que tiene que hacer, es probado por Cristo. No importa lo que esté alrededor tuyo, lo importante es la convicción personal, la decisión que has tomado el día de hoy, o la que tomaste hace 20 años. Si estás firme, afírmate más. Y si no, esta es la oportunidad que tú tienes para que el Señor dirija tu vida, para que la convicción no sea por una emoción, sino que sea algo real en tu vida. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor nos siga utilizando como vasos de bendición para el necesitado en este momento, para el que está enfermo, para que hagas aquella llamada o le mandes un texto en el momento preciso, aquel que esté necesitado de ese Dios verdadero, de ese Dios que te ha sellado a ti, que ese Dios que ha permitido que ese sello, que es a través del Espíritu Santo, haga que tus labios broten, pero con sabiduría, la palabra de Dios, para que esos hijos lleguen sin miedo a ti y te abracen y te digan, mami, abuelita, hermana, hermano, papá, aunque seas el más pequeño de la familia, o seas el más grande, el que tenía que dirigir a un pueblo. No importa qué hayas hecho,
Al Señor lo que le importa es tu corazón. No importa si hoy tuviste que llegar ya sin alguna parte física a los pies del Señor. Él va a restaurar todo lo que el pulgón, el revoltoso, te llevó, porque estás sellado y eres del pueblo de Cristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que te haga una nueva criatura cada día, en la convicción que hará y marcará tu vida en una sociedad, en un país, en un pueblo, en una aldea, donde tú quieras que te dirijas, tienes que dirigir tu vida a través de lo que Cristo dicta a tu corazón. Amén, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Los anuncios, me imagino, los va a dar el hermano Danubio. Si hay algo para esta semana, no se pierdan los estudios de miércoles y viernes, que enriquecen mucho nuestras vidas. Que el Señor les guarde.